hay apariciones que simplemente se repiten, como una grabación atrapada en el tiempo. Y hay otras que parecen saber que estás ahí, que observan, que responden y que incluso podrían intentar acercarse. ¿Qué pasa cuando lo que estás mirando no es un recuerdo, sino alguien que sabe que lo estás mirando? Bienvenidos a la Noche del Miedo, donde la invitación es cada semana a asustarnos juntos un ratito. Esperamos que ese objetivo se pueda cumplir también en esta nueva edición. Y por supuesto que para comenzar tenemos que dar introducción y saludar a nuestro amigo y también conductor de este programa, Jorge Zavala Berríos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Felipe? Bien, sabes que, bueno, escuchándote en la presentación que estabas haciendo, personalmente es uno de los temas que siempre yo prefiero dentro de la gran gama paranormal que siempre estamos hablando o investigando, los fantasmas. Son un tema que junto con apasionarme me provoca mucho miedo también, así que qué mejor comenzar este programa hablando de ese tema, saludando por supuesto a todos los que a esta hora se encuentran con nosotros en el estreno de este programa. Así es, pues saludamos a todos quienes están al otro lado de esta pantalla, ¿no? y que hacen posible también que hagamos la Noche del Miedo todas las semanas. Oye, tal como decías tú, ¿no? Los fantasmas deben ser el tema por excelencia de cualquier situación paranormal. Y fantasmas, apariciones, ¿verdad? Entidades, interacciones varias conceptos hay para este tipo de ¿cómo podemos decir, no? De clásico, digamos, de este clásico del miedo. Y es así porque podríamos decir, uno de los protagonistas que más se repite, efectivamente, son estas imágenes, estas apariciones, estos personajes que de alguna manera invaden nuestra casa, invaden nuestra mente, nuestros sueños, nuestros pensamientos en algunas ocasiones. Hay todo un mundo en el que estos personajes aparecen, pero que no debieran aparecer. ¿Sabes qué? Lo que pasa a mí es que yo nunca me había detenido a pensar de que habían tipos de interacciones, porque eso es lo que vamos a hablar, pues, aquellos que se perciben inteligentes versus los que quizás están en un eterno loop, ¿cierto? Claro que sí, porque hay que decir que hoy día vamos a tratar los dos tipos de fantasmas, que son los inteligentes y los residuales. Así es como se llaman, ¿ya? Y vamos a detallar un poco cuál es cada cual, pero para que ustedes tengan una idea, es más o menos lo que dijimos en la introducción, ¿no? El fantasma inteligente es aquel que sabe que lo estás viendo o que sabe que tú estás ahí, ¿ya? Y el residual es aquel que está, pero que a lo mejor no interactúa, como que no se da cuenta o no, simplemente no pesca, digámoslo así, que hay alguien ahí. Ahora, ¿cuál de los dos me provoca más miedo? Sobresalto, más miedo? Yo creo que ambos, pero depende de la situación también, porque si yo creo que todos tendemos a pensar que si vemos una aparición, por ejemplo, en algún lugar de tu casa en la noche cuando está oscuro y bajaste o saliste de tu habitación a servirte una bebida o lo que sea a la cocina, ¿ya? Y vas en camino para allá con todo apagado, con todos durmiendo, no vuela una mosca, y de pronto ves una sombra o ves una cara o ves, no sé, cualquier aparición que pareciera que te está mirando y que pareciera, a lo mejor en algunos casos no se mueve, en otras pareciera venir hacia ti o pasa de un lado a otro sin siquiera pescarte. Sí. Entonces yo tiendo a pensar de que incluso si tú a lo lejos quizás ves una sombra que pasa de un lado a otro,
yo creo que igual uno tiende a pensar que esa sombra, ese ente, siempre sabe que uno está ahí, que por eso pasó de alguna manera, ¿no? Que la idea era asustarte, que la idea era que tú supieras que está ahí. Y por eso yo creo que lo más lógico es siempre pensar que la entidad sabe que tú estás ahí y que por eso se manifiesta. Pero no es así necesariamente. No es necesariamente. ¿No es verdad? Porque quizás ese fantasma que pasa de un lado a otro no sabe que tú lo estás viendo y simplemente estaba deambulando por ahí y fue una coincidencia. Otras veces uno puede ver un fantasma que habita a lo mejor en una pieza X, incluso desde afuera en alguna casa embrujada o algún sitio abandonado, no sé. Y esa entidad puede estar parada en alguna parte mirando hacia adentro, incluso que no tiene ni idea ni una intención de interactuar ni contigo ni con nadie. Claro. ¿Ya? Pero a mí me da la impresión de que la primera impresión, valga la redundancia, que uno tiene si ve una entidad es tender a pensar que sí sabe, que de alguna manera por eso está ahí. Pero como decíamos, no necesariamente es así. Y eso es, creo yo, lo más inquietante, que a lo mejor cuesta distinguir, ¿ya?, si es que esta entidad sabe o no. Yo tengo una pequeña teoría. A ver. Yo tengo una teoría de que estas apariciones o fantasmas que son residuales, vale decir, los que no interactúan. Los que no interactúan, pero además repiten un patrón. Se desplazan siempre por el mismo lugar o se les ve haciendo siempre lo mismo, en este caso. Yo tiendo a pensar de que estos fantasmas son originados a raíz de muertes violentas. Ya. Que ellos quizás no alcanzaron a percatarse de que murieron. Tengo una historia que es cercana, no puedo decir el lugar, pero es un edificio. Ya. En Viña del Mar. Donde ocurrió un hecho lamentable hace algunos años. Llegó una persona, una mujer, pidiendo entrar al edificio. El conserje le preguntó qué necesitaba. Entonces la mujer muy amablemente dijo: mira, yo no vengo a ver a nadie acá, pero sí quería pedir permiso para poder tomar fotos desde la azotea hacia el colegio que queda aquí al costado, porque necesito hacer como unas imágenes aéreas y todo. El conserje, muy de buena fe, le permitió la entrada a esta mujer. La mujer llegó en el ascensor, estamos hablando de más de 15 pisos, y se lanzó al vacío desde la azotea. No. Y cayendo en el estacionamiento, en los estacionamientos del edificio. Fue terrible. Cayó ahí sobre los techos que protegen a los autos. En fin, fue terrible la escena. El episodio, ¿ya? Sí. Hay reportes hasta el día de hoy de que se ve a esta mujer transitar por las escalas del edificio en horas de la madrugada, horas de la noche, y hacer el mismo recorrido hacia la azotea. Wow. Pasa que los conserjes, sobre todo los que están de noche, la ven pasar, la siguen y no la encuentran, pero siempre es el mismo como tránsito hacia arriba. Wow. Impactante, porque uno podría pensar que lo lógico es que a lo mejor que se le vea en el lugar donde efectivamente falleció, que es en el estacionamiento, ¿no? Pero sí, me ha tocado ver el estacionamiento. Bueno, está reparado después de los años, pero sigue habiendo alguna marca de que ahí estuvo como apoyado el techo. No todos saben ahora la historia, pero tampoco es un lugar tenebroso ni nada, un edificio relativamente nuevo, pero que pasó esto. Insisto, debe haber sido como quizás hace unos 5 años atrás, igual reciente, pero se percibe también algo extraño. Y ese fantasma no interactúa, simplemente deambula y no se comunica, no habla, no nada, no. Sino que... Y también hay otro caso similar de una persona que salta al vacío, pero esta vez fue un vecino.
Yo no vivo ahí, pero... ¿Estamos hablando del mismo edificio? Estamos hablando del mismo edificio. Una persona conocida mía vive ahí. Y creo que fue en pandemia. ¿Ya? Un adulto mayor. Creo que vivía solo. Creo que tampoco era un piso muy alto. Bueno, era 5º piso ya. Y él se entera de que padecía o le diagnostican una enfermedad terminal, y él decide terminarla antes, la vida, y se lanza, pero esta vez por delante, y cae en los jardines. También nada que hacer. Y también hay reportes de conserjes que trabajan años ahí y lo han visto. Claro, porque lo conocían. Claro, pero esta vez lo ven así como llegando con las compras o transitando por los lugares comunes. Es un edificio cargado. Heavy eso, porque hemos hablado antes con Evita, también hemos comentado esto de estas personas que fallecen y que no alcanzan como a darse cuenta que cambiaron de plano, digámoslo así. Claro. Me parece tan extraño eso, porque como si tú pasas de un plano a otro, hay cambios evidentes, ¿no? Claro. Como por ejemplo el simple hecho de que nadie te ve ni te responde, ¿ya? Entonces, ¿cómo es? A mí la lógica me impide un poco ponerme en el lugar y de alguna manera entender de qué forma se vive esa sensación de no haberse dado cuenta que trascendiste, digamos, o sea, que cambiaste de plano, ¿no? Puede a lo mejor uno, porque no sé, la mente juega juegos, ¿no? Entonces, de pronto podría ser que efectivamente la persona, a pesar de que hay anterior a su fallecimiento, hay todo un tema, hay un tiempo en el que la persona decide hacer esto, lo piensa, lo decide y lo hace, ¿no? Claro. Entonces, la mente bloquea a lo mejor esa parte de la historia y la persona como que termina de recordar, no sé, el día anterior, por decirte algo, ¿cierto? Y luego retoma después de cuando se produce el cambio de plano. Claro. Y la persona, más que tener una sensación extraña de cómo llegué aquí, ¿no es cierto? Si es que está en los jardines, por ejemplo, o en el estacionamiento, pero más allá de eso, así como que se levanta y se va, digamos. Claro. Y sigue su vida con normalidad, sin darse cuenta de que... Ahora, como decías tú, nosotros hemos tenido casos, ¿ya? De gente que ha visto y ha interactuado pero que ha interactuado justamente o con... sea, para mí el caso más extremo y más impresionante que nos ha llegado es de la interacción, bueno, una de la animita, pero yo encuentro más relevante la del colectivo. La del colectivo, es lejos que una persona que se sube al colectivo lo paga, se sube, se baja, le paga dinero real. Y ese tema, esa historia precisamente nos habla de alguien que no está consciente de que está en otro plano. Pero ¿cómo es que esta persona es capaz de pagar el colectivo, de tener dinero real, ¿cierto? Y ser pasajero junto con personas vivas. Claro, tú decías, por ejemplo, una cuestión muy clave también respecto de la otra persona, de este caballero de la tercera edad, que los conserjes lo ven llegando con las compras. Claro. O sea, en estricto rigor, no sabemos si es así o no, pero en estricto rigor esta persona fue a comprar, ¿no es cierto? Eso porque, digamos, si se ve que viene entrando con una bolsa, en estricto rigor debería ser así, ¿no? Debería esta persona haber efectivamente salido en algún momento, compró y volvió, si no, ¿de dónde salen? Yo pienso en esos conserjes porque su entorno de trabajo está como hecho para que pasen estas cosas. Sí. Me explico. Es típico un mesón súper grande, ellos están sentados más abajo. Claro. ¿Cierto? Desde su visión, más abajo, desde como donde se apoya la gente, ¿cierto? La perspectiva es más baja, sí. Y claro, más abajo tienen su puesto de trabajo, entre ellos los monitores de las cámaras. Entonces, claro, ellos les pasa de que les tocan el timbre, la puerta afuera, ellos ven por la cámara que hay alguien conocido, en este caso, aprietan el botón, le abre
y pasan unos segundos y hasta que va a entrar la persona, pero nunca entra. Pero lo vieron a través de la cámara, que venía. Y le abrieron la puerta, le tocaron el timbre. Ah, ya, pero no lo ven entrar. No lo ven entrar. No lo ven pasar por el frente suyo. No lo ven pasar por el frente suyo. Hay otros que han, no sé, pues han estado regando, por ejemplo, los jardines y lo ven pasar allá, lejos, así como de un lado a otro, pero muy rápido. Hay un tema con las cámaras, sobre todo las cámaras de seguridad, como esas sensibilidades captan cosas que el ojo humano de pronto no alcanza a ver. Claro. También hemos hablado en innumerables ocasiones, pero se lo vamos a recordar a nuestros amigos, de registros de cámaras y de sensores que acusan movimiento cuando no hay ningún movimiento, o que siguen una imagen que en realidad no está ahí, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Son situaciones complejas porque tú estás viendo, ¿ya? Yo les voy a recordar el caso que me pasó a mí, ¿verdad? Que algunos de ustedes saben que yo en algún momento tuve un negocio. Ah, verdad. Y yo tenía cámaras, habían 13 cámaras. Entonces, habían ciertas zonas de producción donde en la noche, cuando ya no quedaba nadie, o antes de que entrara el turno nocturno, digamos, había nada, ¿no es cierto? Yo quiero un local bastante grande. Entonces, las cámaras tenían la particularidad, que yo creo que es una función de todas las cámaras de seguridad, pero aparecía un logo, ¿no?, de movimiento que denotaba cuando había movimiento. Claro. ¿Ya? Y tú estabas mirando el monitor, veías la imagen, veías este icono que denota el movimiento, y no hay nadie. Ni nada. ¿Ya? Hasta que se abrió una puerta, ¿te acuerdas de un refrigerador, algo así? Sí, pero ahí había gente, pero claro, o sea, ahí lo increíble era el que la puerta de un refrigerador se abriera sola, una puerta corredera con resorte, que no se abre sola en ningún caso. Que hay en los supermercados. Sí, justamente, cuando tú sacas la bebida ¿cierto? Y tienes que mover la puerta, sacar la bebida, y si tú la sueltas se cierra. Claro. O sea, es imposible que se abra sola, así como... No, hay que ejercer fuerza. Claro, porque tiene un resorte que la devuelve a su posición. Entonces, y una de esas puertas fue la que se abrió ahí. Claro. Pero ahí estaba nuestro amigo Ángelo, que le mandó un saludo. Estaba él ahí, y él fue el testigo, digamos, no por las cámaras, sino que en vivo y en directo. Bueno, yo creo que Ángelo es medium, yo creo. Sí, yo creo que sí. Involuntariamente, quizás. Es claro, algo hay ahí, porque este hombre comparte esa sensibilidad con su hermana. Sí, y con la mamá. Y con la mamá. Pero es impresionante el asunto de estos sensores que te muestran movimiento cuando tú estás viendo que no hay nadie ahí moviéndose. Y uno podría decir, no, que una mosca, que no sé, el viento movió algo. No hay viento, que era una cuestión cerrada completamente. No había ninguna mosca, no había nada. En ese sentido, la entidad sería de estas que son inteligentes y que interactúan, porque recordemos, tú contaste la historia de ese local, del lugar físico, que años antes, no sé cuántos más, muchos años atrás, había ocurrido un hecho de sangre en otro local porque se encontraba ahí, en ese espacio. O sea, era el mismo local, digamos, pero otro negocio. Otro negocio. Sí, una persona fue asesinada ahí dentro, en ese minuto. Y además fue muy perturbador esto, porque los entonces dueños de ese negocio, que era de estos de máquinas así como de azar, vieron esto y tiraron el cuerpo para afuera. Eso, claro. Ahí yo creo, si fuera fantasma volvería a vengarme. Claro, más o menos, sí, porque para no tener ellos problemas. Pero mira, súper ilegal. Muy, muy ilegal, y además que muy evidente por lo demás. ¿Ya? El asunto es que sucedió eso, y sucedieron otras cosas más también, donde también hubo casos de ex trabajadores que fallecieron, a lo mejor no ahí, pero yendo para allá. Entonces muchas veces personas vieron llegar claro, ¿no es cierto?, este funcionario, este trabajador, que venía como que venía a trabajar, digamos, y entra, y en algún momento así como que se mete a los camarines y desaparece. Y
Entonces, como te digo, esa muerte no fue ahí, pero fue en camino a, entonces como que efectivamente continúa su vida, digamos. Claro. No tiene intención de asustar a nadie, sino que es como que, no, si esto es mi rutina diaria, digamos. Me recuerda mucho al caso que lo hablamos también, ¿te acuerdas? Del incendio de la Torre Santa María en los años 80, Claro. en Santiago, que en su tiempo era como la más alta La del más país. alta, claro, sí. Y también hubo un bombero que falleció en ese incendio. Sí. Y hasta el día de hoy ven llegar a un bombero, gente se encuentra con un bombero con su indumentaria, pero además las indumentarias de los años 80. Son antiguas, que es sí, pues, se totalmente nota. distinta desde las medidas de seguridad versus las que hay ahora. En esa época casi el casco era un chiste, casi era de adorno. Y lo ven en el ascensor y después como que le pierden la vista, porque es raro que haya un bombero acá. Claro. Y él como que siguió haciendo la rutina, porque además ese bombero muere en labores de rescate de personas. Claro. Sí, ¿Cierto? sí. Entonces... Se repite, es un loop. Es un loop. Nada de raro que eso pase. Lo que pasa es que también, como hemos mencionado, el tiempo en el otro lado, digámoslo así, no existe. No como acá, al menos, ¿verdad? Para nosotros existe los 10 minutos, las 2 horas, las 24 horas. Pero para el otro lado, lo que para nosotros transcurre en 6 meses, para ellos puede ser un ratito nada más. Claro. Una situación que en este lado de las dimensiones, en esta dimensión, digamos, podría equivaler a 10 minutos, ellos lo pueden vivir durante meses. Entonces, no es raro que pase esto, ya que la persona que iba a trabajar de pronto se vea como que llega, ya, porque uno no lo ve todos los días a la misma hora, precisamente por esto, porque el tiempo no necesariamente es igual. Puede pasar también, ¿ya? Porque, por ejemplo, el caso del colectivo sucedió en una hora que no era la hora en la que esta persona llegaba todos los días a su casa, pero en algunos días sí, digamos, y no fue, no sé, a las 4 de la mañana, por ejemplo. ¿Ya? Entonces era una hora como lógica, que él pudiese irse a su casa. Pero el asunto es, ¿verdad?, que en el momento en el que estos fantasmas se manifiestan, deciden hacerlo, es una coincidencia, no lo sabemos, ves porque cuando ellos están pasando por ahí, la persona que los vio tiene la sensibilidad necesaria para eso o no necesariamente. Y además hay una serie de factores que cabe siempre recordar que son coincidentes con estas visiones, que es como cuando baja la temperatura, claro, de los lugares, cuando cambia bruscamente, claro, por de ejemplo. un lado a otro. Me hace recordar el caso de Carlita. ¿Te acuerdas que ella mencionó, no sé si fue en Relatos o en La Noche del Miedo, me parece que fue en Relatos, cuando ella cuenta que en una actividad en la que estaba, que en un centro cultural que es la ex cárcel, ¿no es cierto?, claro, en Valparaíso, sí. Cosa de imaginarse, ¿no? Pues ustedes dirán, mira, una ex cárcel con toda la historia que eso conlleva. Y ella se hizo la valiente y fue a buscar algo, me acuerdo yo, que había quedado en otro lado, una cosa así era la historia. Carlita después nos dará los detalles más precisos. La cuestión es que ella en este ir y volver a donde estaba, ve una cuestión demasiado obvia, por decirlo así. No fue una sombra ni una cosa así como que pareciera, pero no sabemos si no era, claro, ¿verdad? Y atinó a correr y gritar, ¿ya? Sí. Entonces, ese tipo de cosas. Recordemos que Carlita y yo somos el team insensibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué uno podría atribuirlo simple y sencillamente al hecho de que, claro, cierta persona tiene la sensibilidad y ve fantasmas y siente cosas todos los días o casi todos los días, cada rato? Pero ¿qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con personas como la Carlita o como yo, que yo también he visto cosas? No, a lo mejor nunca algo tan claro, ¿ya? Como lo que describe ella, pero precisamente por eso, si una persona como Carlita vio esto, si una persona como yo ha escuchado cosas tan claras, más que haber visto, que nadie está a salvo, ¿no es cierto? Cualquiera de ustedes en cualquier minuto podría encontrarse con alguna entidad, con algún fantasma y qué sé yo. Por eso yo me pregunto, ¿ya?
yo tiendo a pensar que como decía adelante, que la entidad que se manifiesta lo decide, o lo busca al menos a ver si le resulta, digamos. Pero, ¿qué es lo que hace que finalmente Carlita, yo o cualquier otra persona que no necesariamente tiene las sensibilidades, lo vea? Claro. ¿Ya? Y si interactúa, como es el fantasma inteligente llamado así, ¿no? ¿Por qué? Digamos, no sé, yo tiendo a ver, por ejemplo, también mucho en los casos de que se documentan en el cine o en series como El Día Menos Pensado, saludo a Carlos Pinto, ¿no es cierto? En la que muchas veces estas apariciones buscan ayuda, ¿ya? Son personas que a lo mejor murieron en circunstancias violentas, ¿no es cierto?, en un lugar, y resulta que su cuerpo está escondido ahí, o está la evidencia y el culpable no está preso. Entonces finalmente es como que piden ayuda a que esto se esclarezca, ¿ya? O quieren mandar un mensaje a alguna persona, no sé, ¿ya? Entonces hay una intención, claro. Hay una intención y hay un esfuerzo por que la persona X te vea, te escuche, ¿no? Para poder transmitir este mensaje, pero ¿todo es así o no? Pero es que, por ejemplo, pensando ya, si el fenómeno lo llevamos a otro campo investigativo como son las psicofonías, ajá, pasa exactamente lo mismo. Tenemos psicofonías que interactúan inteligentemente a preguntas, sí, te dan respuestas de cosas como nombres o cosas que tú le preguntas, versus las psicofonías que son residuales, que también hemos investigado, que mayoritariamente refieren a sonidos que quedaron en el ambiente. Por ejemplo, los ecos. Cuando fuimos a lo de los psicópatas de Viña, se escuchaba, no sé, los disparos. Cuando fuimos a Placilla se escuchaban las trompetas que escuchó Carlita, etcétera. Versus también las preguntas. Es que ese es el punto. Hay distintos formatos de fantasmas que ellos eligen en la psicofonía versus la aparición. Porque en la comparación con la psicofonía, claro, en la psicofonía generalmente, porque esto no es ley tampoco, pero generalmente uno lo, entre comillas, provoca, ¿no? Porque hay un interlocutor que pregunta, sí, que saluda, ¿no es cierto?, que dice si hay alguien aquí, que se manifieste, qué quieres tú, que necesitas ayuda, necesitas alguna cosa, transmitir un mensaje, cuál es tu nombre, en fin, ¿no es cierto? Y luego se cierra, ¿verdad?, diciendo como despidiéndose. Pero si se llega a quedar algo grabado en esa instancia, hay una interacción ya de parte nuestra, ¿no? Desde este lado, uh-huh, tratando de generar esa comunicación. Y que sabemos que a lo mejor responde un poco al azar esto de que queda grabado en uno de 10 aparatos que estaban grabando, ¿ya? Y ahí es donde se produce lo extraordinario, digamos, pero claro, ahí hay una intención, hay un provocar quizás esta interacción. En el caso de las apariciones, ¿ya?, a menos que uno ande investigando, ¿cierto? E incluso si es que no andas investigando, tiende a ser como más voluntario, ¿verdad? O sea, más al azar, porque tú a lo mejor difícil, a menos que, insisto, vayamos nosotros a hacer una investigación donde sabemos que pasan cosas, no sé qué, pero si yo voy caminando, como describíamos al principio, por el pasillo de mi casa en la noche sin luz, en dirección a la cocina, a tomarme una bebida o lo que sea, o un vaso de agua, y encuentro que hay una sombra, hay alguien parado ahí que yo no debiera estar, eso no lo busqué, ¿no? Yo no me paso por este pasillo diciendo si hay alguien aquí, muestres. No, entonces ese es el asunto. Te das cuenta que esa es la diferencia, sino que simple y sencillamente está nomás, ¿ya? Y si está nomás, pero lo veo yo, es raro porque yo no tengo la sensibilidad así como Evita, como incluso tú, como ni decir Ángelo y etcétera, etcétera. Como para que esa persona, ese ente, ¿no es cierto?, se manifieste y yo lo vea. Pero yo creo, Felipe, uh-huh, que a esta altura ya con lo que llevamos de programa, de la historia de la noche del miedo, estos casi 3 años, tú eres bastante más sensible de lo que piensas.
Sí, bueno, sí, ha cambiado esa situación. Sí, es verdad, cuando partimos era bastante más insensible que ahora. Es que lo que pasa es que cuando uno ya se empieza como, sobre todo en las investigaciones, porque uno es el trabajo de campo, de investigaciones y cosas que vamos a los lugares, y otro es lo que estamos haciendo ahora, como conversar del tema, uno igual se hace más como atento a este tipo de cosas. Sí, uno aprende. Yo, por ejemplo, he aprendido harto de Evita. Claro. Y hartas cosas más. Hemos aprendido de también de Mauro, de la Gisa incluso. Claro. Y que y en el fondo ahí uno le empieza a poner quizá atención a cosas que antes no, y empieza como a crearse una predisposición, si se quiere, a entender y a recibir estas cosas. Pero sí, perdona, Felipe, que te interrumpa. Lo que pasa es que me acordé, me saltó el recuerdo cuando fuimos nosotros a la animita de Carabineros ahí en Santo Osa. Sí. Claro, ahí hubo una interacción inteligente, porque Evita, nuestra medium, conectó directamente con uno de los carabineros que se encontraba más presente ahí, ¿cierto? Sí, claro. Pero también hubo una interacción física cuando a mí me mueven el bolso. Y a ella le toman el pelo, literalmente. Y a ella le levantan el pelo. Entonces, más allá de que eso haya quedado grabado, lo del pelo quedó grabado. Lo de mi bolso fue una sensación mía que vieron. Lo vimos todos. Claro, todos los que estábamos alrededor tuyo lo vimos de una forma o de otra. Claro, estaba Marcela al lado mío. Claro. Y ahí, claro, hubo, y además Evita, estando todavía en contacto con este carabinero, él le dice que deliberadamente movió el bolso para que nosotros creyéramos que esto estaba ocurriendo de verdad. O sea, esa fue una interacción súper inteligente. Claro. De todas maneras. Sí, porque ese caso fue extraordinario, porque además, acuérdate tú, es el que más le ha emocionado a Evita. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Porque es el único en el que nosotros le hemos visto emocionarse hasta las lágrimas, ¿no? Sí. Con el testimonio de la entidad que está canalizando. Claro. Y claro, no es el único lugar de muertes trágicas que hemos visitado. Y ahí la diferencia era que ellos sabían lo que había pasado. Sí, claro. Sí, lo tenían súper claro. Y entonces, efectivamente, ahí hay un tema, porque la aparición, en ese caso, es totalmente inteligente. Hay una interacción total. Claro. A mí lo que me merece la duda siempre es qué pasa con las residuales, ¿no? Porque las residuales, si bien es cierto, yo decía que tiendo a pensar que toda aparición es intencional, pero también es su intención no interactuar. O sea, yo no sé, por ejemplo, ya está la entidad X, ya, o el fantasma Ble, ya, para que el fantasma Ble está acá atrás. Yeah. Como es fantasma no lo vemos. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo vemos, pero el fantasma Ble está mirando por la ventana para afuera? Claro. ¿Ya? Y no nos está mirando a nosotros, ni nos habla, ni nos hace ninguna seña de nada, sino que está mirando para allá. El solo hecho de que nosotros lo veamos, ¿es coincidencia? ¿Es por la sensibilidad? ¿Es porque el fantasma decidió materializarse y lograr que nosotros lo viéramos, pero sin que interactúe con nosotros? Claro, yo creo que ahí depende de varios factores, incluido la sensibilidad de las personas. Pero si él está haciendo una actividad completamente distinta a la que uno esperaría, vale decir la interacción directa, que en vez de estar mirando por la ventana, que nos mire a nosotros, yo diría que es una aparición residual, que quedó en este loop en el tiempo, haciendo otra actividad que solía hacer cuando estaba vivo. Ya, claro, puede ser, pero el hecho de que tú lo veas, ¿es coincidencia nomás? ¿Responde a que tú tienes la sensibilidad para eso? Porque en otras ocasiones también hemos hablado que generalmente las entidades, los espíritus, o como uno lo quiere llamar, desde el otro lado ven, reconocen a quien los puede ver o no. ¿Ya? Para ellos, desde su dimensión, nosotros que estamos a este otro lado, ¿ya? Y que para ellos es como una oscuridad, ¿no? Se supone. La teoría dice eso, que hay como una oscuridad, y dentro de esa oscuridad hay unas lamparitas, ya que son las personas más sensibles, digo. Y que por eso, como en el otro mundo, ¿verdad? Llegan estas entidades, estas luces como polillas,
porque saben que esa es una forma de... Ahí es donde está la oportunidad, a lo mejor, de comunicarse, de transmitir un mensaje, de preguntar qué pasó, si es que está medio confundido, si es que no sabe si trascender o no trascender, si, en fin, ¿verdad? Entonces, si eso es así, si de verdad desde el otro lado las personas más sensibles se ven como más luminosas, versus los que no somos tan sensibles, entonces se supone que ¿qué? Esto es como cuando yo quiero asustar, por ejemplo, a alguien que yo sé que está concentrado allá afuera en el computador trabajando, y me paro ahí a 2 metros de esa persona y me quedo ahí y claro, a esperar a que me vea, ¿no es cierto? Y se asuste. ¿Esa es la intención? ¿O simplemente es como que yo estoy parado ahí, yo juro que no me ve y de pronto me ve nomás? Mira, yo pienso que tú recién nombraste el cine. Uh-huh. Yo siento Perdona, pero un detalle. ¿Sabes por qué lo menciono esto? Porque lo he dicho varias veces, pero lo que pasa es que la teoría dice, ¿verdad?, que el fantasma residual no necesariamente sabe que uno está ahí. A diferencia del inteligente, que sí hay toda una interacción, más evidente o más potente, si se quiere, o menos, pero hay. Y con el otro no hay. ¿Ya? Pero a mí lo que me surge el misterio, ¿ya?, es si... Porque ya para uno ver un fantasma, ya es para asustarse, ¿no? Claro. Evidentemente. También tiene que ver con el tipo de aparición, ¿no? ¿Qué es lo que es eso? ¿Es una sombra nada más? ¿Es un monstruo? ¿Qué es lo que es? ¿Un demonio? ¿Qué cosa? Entonces, ya eso, solamente ese hecho ya es para salir corriendo, si uno quiere. Pero si esa entidad que está ahí me ignora de alguna forma, sino que está ahí nomás y yo no sé si me ve o si no me ve, ¿ya? Y eso es lo que a mí me produce el misterio y el miedo de saber si realmente hay aunque no interactúe conmigo, hay una intención de que yo lo vea o no. Esa es la cuestión, claro. ¿Cachai? Porque la teoría dice que no, que posiblemente esa entidad está ahí nomás. ¿Y por qué yo lo vi? Sepamos ya, diríamos. Pero a mí me produce, yo tiendo a pensar de que siempre hay una intencionalidad detrás. ¿Me entendí o no? Sí, a lo que voy es porque yo como que cambio un poco la teoría o me pregunto si eso es tan así o no. Yo por eso te hablaba del cine recién. ¿Ya? Porque, claro, el cine está hecho para entretenernos, sobre todo las películas de terror están hechas desde su concepción para asustarnos, que sintamos distintas sensaciones. Sin embargo, dentro de todo este ámbito de películas, a veces hay una que yo rescato mucho y una de mis películas que yo siempre por lo menos veo una vez al año, ¿ya?, es Los Otros. Muy bueno. Más allá de que, claro, yo le encuentro fenomenal la película, pero ahí plantea una teoría que yo creo que no está tan lejos y yo me suscribo a esa teoría. ¿Ya? Que es que, sobre todo estas entidades o fantasmas que no saben que están muertos, uh-huh, como es el caso, no vamos a spoilear la película porque es del 2001, así sí, que véanla si no la han visto. Si no la han visto. Pero es esta familia que es el personaje de Grace, que es la Nicole Kidman, con sus 2 hijos y con los sirvientes que llegan a trabajar a la casa. Ellos empiezan a sentir estas interacciones o empiezan a sentir que están penando en la casa. Una casa gigantesca. Claro, y muy antigua. Claro, entonces la teoría es esa, que cuando ya al final nos enteramos de que en verdad ellos son los muertos y que ellos son los que están causando sobresalto a los nuevos dueños, yo creo que por ahí va la cosa, que muchas veces estas personas que no saben que están muertas, nos perciben a nosotros, que estamos vivos, como los fantasmas. Como los fantasmas. Muy buena explicación. Entonces, ellos, claro, se dejan ver y por eso, como bien decías tú, hay estas pequeñas llamas o pequeñas luces que los atraen, en este caso los mediums o la gente más sensible. Y ellos, sobre todo los que no saben que están muertos, empiezan como a armarse la historia completa. Claro. Yo creo que por ahí va, y yo creo que esa película te establece esa teoría muy de forma muy poética, además. Sí,
qué buen ejemplo diste, porque efectivamente eso viene a lo mejor un poco a responder lo que yo decía, o sea, lo que yo planteaba del punto de vista que existe la intencionalidad de que nos veamos aunque no interactúen. Claro. En este caso, claro, ahí queda demostrado que efectivamente estos fantasmas, los otros creían que habían fantasmas cuando ellos eran los fantasmas, claro, ¿no? Entonces, fantástico. Es extraordinario esa película, yo creo que olvídate. O Sexto Sentido, que más o menos plantea algo parecido. Parecido, claro. Pero el punto es precisamente con Bruce ese. Willis, claro. Justamente. Pero fíjate tú que me parece que viene como anillo al dedo lo que tú mencionabas por lo mismo, porque ahí hay una explicación un poco a esto, que quizá esta situación de que se dejen ver o se dejen escuchar, ¿ya? No responde a una intención de hacer ello, sino de no saber que están en ese plano y no en el otro, digamos. Sin embargo, me llama la atención porque, yéndonos al mismo ejemplo que tú decías en los otros, por alguna razón los sirvientes sí saben que están muertos. Claro. Están en otro nivel de conciencia. Esa es la cuestión. La que no sabe, los que no saben son la jefa, digamos, la dueña de casa y los niños. Y te acuerdas tú que la Nicole Kidman, el personaje de Nicole Kidman, protegía mucho, sobre todo al niño pequeño, porque de un tiempo a esta parte había desarrollado una fotofobia. Claro, en realidad eran los dos que tenían esta fotofobia. Ah, ya, eran los dos. Sí. Tenían esta fotofobia que en realidad no es que fuera una fotofobia, sino que era por su condición, digamos, ¿no es cierto?, de fantasma, creo yo, ¿no? Que venía, que la luz los afecta de alguna manera. Claro, y poco a poco se empiezan a enterar. Primero se enteran los niños de que la mamá los mató. Claro. En la historia estamos hablando. Y claro, estos fantasmas sirvientes están como en un nivel superior de conciencia que ellos ya sabían, porque ellos habían muerto muchos siglos antes incluso por tuberculosis. Claro. Pero existe esa ley de que deliberadamente no pueden decirle abiertamente qué pasó hasta que la persona se dé cuenta qué pasó. Entonces aquí tenemos el caso del personaje de Nicole Kidman, que ella no se entera hasta el final de que ella les quitó la vida a los hijos y después se disparó con la escopeta. Por eso, además, es súper sutil, porque durante toda la película ella está con una jaqueca. Siempre está con jaqueca, claro, porque se disparó en la cabeza. Hay señales. Claro. Durante toda la película sí hay señales, porque de hecho esta cosa de este papá que supuestamente se fue a la guerra, claro, y que no había vuelto. Claro, en un momento vuelve, pero él está en otro plano, él murió en la guerra. Claro. Entonces él vuelve a la casa porque repite, o sea, en ese minuto yo creo que es un fantasma residual, pero por supuesto interactúa con los otros porque también están muertos. Y hay un momento clave que él dice: a veces sangro. ¿Ya? Él siempre dice, y además está como choqueado, obviamente, o sea, murió en la guerra. O sea, estrés postraumático, claro, de todas maneras, pero estrés gigantesco, y llega, se mantiene todo el rato acostado. Después los niños le cuentan qué pasó y él se decide ir. ¿Por qué? Porque es el ciclo. Es muy posible que después volviera de nuevo y se repita una y otra vez, porque él murió en otro lado. Claro, en la guerra. En la guerra, pero claro. el punto está ahí que fuera de la casa, sobre todo ya fuera de la casa y fuera de la propiedad, porque hay que recordar que tenía esta casa como las casas de esos años, ¿no? Era un terreno gigante, y fuera de los límites de la propiedad, todo era neblina. Todo era neblina, porque estaba en otro plano. Sí. Claro, o sea, no había un camino como que uno pudiese tomar para ir a no sé dónde. No, era como porque ellos pusieron fin a su vida, a sus hijos y a ella misma en ese lugar. No pueden salir de ahí. Claro, están confinados a ese espacio. Entonces, claro, eso, si uno lo ve, uno viéndolo ya, sabiendo todo el contexto, claro, ahí hay una relación, ¿no? entre esta neblina, y en realidad no es una neblina, sino que es que simplemente ellos están ahí en ese universo, ¿no? Abarca eso y nada más. Claro. Entonces, claro, son señales de que efectivamente ellos eran los muertos, pero uno al ver la película por primera vez no cae en cuenta hasta el final.
Claro, eso prácticamente. Es lo fantástico. Eso es lo fantástico, justamente. Yo creo que esa teoría, y por eso la trajimos acá, para mí por lo menos me explica o me da como luces de cómo podría ser. Claro. Estos fantasmas que interactúan versus los que están eternamente en un loop. Exactamente, porque responde un poco la pregunta que yo hacía, efectivamente. Y plantea también otra situación, que es que entonces puede haber no uno, sino varios, ¿verdad? Fantasmas o entidades que de pronto se manifiesten y que en realidad no sepan siquiera que los estás viendo. Claro. ¿Ya? O no sepan siquiera que lo que ellos hacen repercute en tu vida, digamos, en la vida de las otras personas en el otro plano. Esta cosa de mover las cortinas, por ejemplo, en la película, que después los vivos terminan sacando las cortinas y para ellas como, claro, como ¿qué onda? Esto es un suceso súper paranormal, ¿verdad? Que las cortinas están saliendo solas. O cuando sonaba el piano, o cuando la niña pequeña dice que ve a una bruja y la dibuja. Claro. Y es espeluznante, o sea, y es la medium. Es la medium. Y también ve a no sé si a un niño o a una niña, era Víctor. Y que era, para ella era el amigo imaginario. Claro. Después pasó a ser un posible fantasma. Y finalmente, como decimos, los fantasmas. Ellos eran los fantasmas, claro, o sea, ellos estaban asustando al niño en realidad. Exacto, y no al revés. Ahora, claro, eso llevándolo a la realidad. Yo creo que pasa muchas veces, o estamos siempre en presencia de ese tipo de fenómenos estilo los otros. Sí. Porque, claro, aquí, por ejemplo, tenemos una característica de los fantasmas que son inteligentes, es que muchas veces, se hacen ver en distintos lugares, no haciendo una actividad, no caminando siempre por el mismo lugar, sino que esta vez se hacen ver, e incluso algunos se esconden de ti. Puede ser. O se dejan ver de cierta forma, no siempre igual. Hay una interacción, ya hay como un hecho deliberado para hacerse ver. Entonces, claro, pasa por ahí una gran diferencia, ¿no? Es que hay una cuestión notable también que tiene que ver con un poco lo que nombraba yo antes. Porque si estos fantasmas residuales no necesariamente tienen la intención de hacerse notar, entonces marcan una diferencia muy, entre comillas, también peligrosa con los inteligentes, porque si el inteligente tiene toda la intención de comunicarse contigo o interactuar contigo, ¿cuál es el propósito de esa interacción? ¿Ya? No sé, robarte la energía, poseerte, hacerte daño, o simplemente, no sé, querer preguntarte cosas, querer mandar un mensaje. Hay mil cosas. Hemos visto también casos en los que personas ven a sus seres queridos muchas veces en una aparición o en un sueño, ¿sí? Y este ser muchas veces se le dice, ven conmigo. Claro. Acompáñame, qué sé yo. Y en estricto rigor eso significa que se lo está llevando a la muerte. Al menos eso es lo que dice la teoría. Y claramente entonces no sería su ser querido, sino que esta vez sería una entidad o que podría, se hace pasar por... o podría ser igual, ¿ya? Porque no necesariamente hay una intención siniestra en esto, sino que el ser querido que está en el otro plano, como se supone que en el otro plano no existe ni el tiempo, ni la maldad, ni ninguna de esas cosas, entonces la oscuridad sí, pero ese es el otro lado, ¿no? Entonces no necesariamente hay una intención de querer matar a la persona, no hay un digamos, te voy a matar, sino hay un vente para acá mejor, ¿no es cierto? No sé, te extraño, aquí vaya a estar mucho mejor, porque él está ahí, digamos, ¿no es cierto? Tu ser querido está ahí hace un tiempo ya, entonces
es como no es una verdadera invitación, ¿no? Como te invito a mi casa, más o menos, una cosa por el estilo. Yo creo que no hay una conciencia de decir te voy a matar, ¿no? No creo que esa sea la intención en el caso de que esto sea de la manera que estamos diciendo, porque también lo más probable y lo más común es lo que dices tú, que si hay una aparición de un ser querido o la voz de un ser querido que te dice ven conmigo, qué sé yo, podría ser una trampa precisamente para llevarte al otro lado. Claro, yo creo que, bueno, es que jamás vamos a tener la certeza absoluta hasta que nos pase. Pues. Exacto. Pero lamentablemente. Claro, pero yo creo que, es así. No sé, porque ahí también implica mucho en las creencias de cada uno, en la religión de cada persona. También. Y no sé, o sea, a ver, pensando así como fríamente, poniéndome en el caso, yo no sé si un familiar tuyo, un ser querido tuyo, te invite a morirte para que estén juntos al otro lado. No sé. Yo tampoco sé, pero tiendo a pensar que podría suceder. O sea, ¿te has fijado que pasa muchas veces? Perdón. Sí. ¿Te has fijado que pasa muchas veces estos casos en los que, vamos a ponerlo así, una pareja de abuelitos de muchos años, ¿sí? Muere uno de ellos dos y a la semana muere el otro? Claro. Y uno siempre dice se murió de pena. Claro. Pero también podría ser la otra versión. Bueno, sí, pues ahí es como más plausible. Claro. Pero que de repente, a ver, se muera un anciano y vaya donde el nieto que tiene 10 años y le dice ven para acá. Claro, o sea, es que ese es un caso más extremo y sí, pues ahí ya sería para desconfiar. Pero yo voy al otro caso, ¿no? Al caso independiente de que es lo mismo desde la perspectiva de que hay un parentesco, ¿verdad?, entre la entidad y el vivo, por decirlo así. Estamos teorizando por eso. Sí, esto es ficción, prácticamente. Claro, estamos haciendo ficción porque hay amigos que se lo toman súper en serio y sí, no llueve la chucha después. Justamente, no, pero esto no es, no estamos diciendo que sea necesariamente así, pero sí. estamos tratando de sacar alguna conclusión de toda esta información que hay acerca de estos tipos de fantasmas, ¿no? Claro. Y porque se podría dar esta situación, o sea, son cuestiones que a todos nos pueden pasar en cualquier minuto. Comentábamos delante, ¿no? Esto no tiene que ver necesariamente con ser la persona más sensible o la más medium, ¿verdad?, de un círculo, sino que esto le puede pasar a cualquiera, sea insensible como nosotros, ¿cierto?, o sea sensible como tú y como otros tantos. Pero el punto es ese, que puede existir, ya a lo mejor no es en todos los casos, claro, tú lo decías bien, no es como que se murió un abuelito de, no sé, 90 años y venga a tratar de llevarse al nieto de 12, ¿no es cierto? No, difícil, pero sí podría suceder que viniera a tratar de llevarse a su esposa de 90, por ejemplo, claro, que todavía sobrevive, ¿no? Claro. Entonces, cosas por el estilo, ¿ya? Ahora también uno piensa, bueno, se supone que hay un tiempo para cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un ser querido va a determinar o va a intervenir en cuál es tu hora, ¿no? Claro. No sé, porque ahí como también bien decías tú, interviene ya el sistema de creencias, la religión, con lo que has crecido, ¿no? Y todo aquello. Entonces finalmente es difícil llegar a una conclusión más clara o a una respuesta a esta situación. Claro, va a depender, o sea, un poco parafaseando a nuestro amigo Freddy Alexis, el mundo liminal, la cosa. Claro, va a depender precisamente de lo que son las creencias de nosotros, porque claro, nosotros acá en Chile, y nosotros que ya somos más viejotes, fuimos siempre educados en el catolicismo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces tenemos nuestra propia formación, pero hay personas que, no sé, pues, son de otro tipo de religiones y van a ver cosas referentes a sus creencias. Claro que sí.
o van a tener interacciones referentes ese a es tu el punto, creencia. claro. Claro, ahora yo aquí quiero vestirme un poco de Felipe A ver. y ponerme el escéptico o el investigador, y vamos a hablar un poco del contrapunto científico a todo esto que hemos estado hablando. A ver, me gustó eso. ¿Ya? Mira, hay un caso que ocurrió en el año 98 en Inglaterra, en Coventry. Hay un ingeniero que se llama Vic Tandy. Una vez lo hablamos cuando hablamos de estas frecuencias que producen miedo. Ah, claro. En ese taller en Inglaterra, los empleados y todas las personas que trabajaban ahí, científicos, etcétera, decían que veían cosas, sobre todo con la visión periférica, y estaban todos sobresaltados porque veían sombras aparecer y cosas por el estilo. Y este científico, Vic Tandy, descubrió que en el laboratorio existía un viejo extractor de aire, un ventilador, que al estar funcionando emitía una onda de infrasonido que lo catalogó en 18.9 Hz, que esta frecuencia que es la misma frecuencia de resonancia del globo ocular humano. ¿De verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Este ventilador grande que provocaba esta frecuencia hacía vibrar los ojos de todas las personas y los hacía ver visiones, sobre todo periféricas. Oh. Entonces ahí se tiró por tabla todo lo que se decía que había fantasmas y todo, era una cosa científica. El Mira infrasonido. tú, como... Claro. Qué rebuscado Claro. era la causa del asunto. Agarrar a palo el ventilador. Justamente. ¿Cierto? También otro contrapunto científico refiere a las parálisis del sueño, que nosotros ya hemos hablado mucho, pero es apasionante. Es como la parálisis del sueño es mi copiloto acá en La Noche del Miedo. Sí, más o menos. Que siempre hemos dicho de que cuando nosotros tenemos las parálisis del sueño, despertamos completamente paralizados. Hay teorías muy apasionantes que dice Felipe acerca de que nosotros vamos a otras dimensiones, etcétera. Claro. Y cuando nosotros estamos paralizados en la parálisis, siempre hay reportes también de que nosotros sentimos presencias, ¿cierto? Con que podemos ver cierto... claro, entonces eso también hay un porcentaje ahí de entre 20 y 40% de las personas que sufren parálisis del sueño que también dicen que sienten estas vibraciones, sienten presencia, pero también pueden ser, según lo que dicen los científicos, es que este tipo de fenómenos que pasan en el cuerpo producen este tipo de alucinaciones auditivas y visuales. Ya. Nosotros hemos teorizado que incluso existe la parálisis del sueño es el despertar en otra dimensión. Claro. Puede ser tu teoría. Sí, justamente. Espero no me dé la parálisis del sueño. Hay otro contrapunto científico que refiere al monóxido de carbono. El intoxicarse por emanaciones de este gas, que además es inodoro, sí. Y por eso se producen muertes también cuando se apaga un calífono o hay algún tipo de mala ventilación, sobre todo en invierno, y las personas que están durmiendo se mueren durmiendo. Exactamente. También si uno ya se ve expuesto antes de morirse, podrías ver alucinaciones. Mira. ¿Ya? Y también, bueno, al último está la pareidolia y la sugestión, ya que también, pues, o sea, de repente uno está en la habitación, tú te despiertas, ya, pongamos que te despiertas a las 3 de la mañana. A las 3:30. A las 3:30. Ya, bueno, a las 3:30. 3:33. 3:33. Y uno se despierta sobresaltado, uno siente algo, presencia o cosas, y empiezas a mirar, a acostumbrarte el ojo a la oscuridad, y de repente ves una sombra y no sé, pues enciende la luz y es una chaqueta que dejaste colgada, o cualquier cosa que te dé alguna imagen, claro, que tu cerebro interpreta como algo, porque la pareidolia es eso, o sea, cuando no hay una imagen definida, el cerebro en milésimas de segundo lo analiza y te da una imagen que tú conozcas. Exacto. Como respuesta. Efectivamente, pues el cerebro humano trabaja así, es un computador, claro, al que no le gustan las
se podría decir, no le gustan los espacios vacíos. Claro. Entonces los empieza a rellenar con cosas conocidas, justamente con cosas que calcen, ¿no? Si el espacio, o esto como tú decías, la chaqueta, ¿no? Si la chaqueta hasta tiene forma de persona, tu mente va a hacerte creer que es una persona. Claro. Ya podría parecer la forma de un gato, de un perro, no sé, y tú vas a pensar, es el Bobby, ¿no es cierto? Claro. Que anda por ahí. O el Mickey, ¿no es cierto? O la Penny. En fin, en el fondo hay para todos los gustos, pero claro, estamos ante una situación que efectivamente nos trae, nos pone en esta entre la espada y la pared de lo que es versus lo que pareciera ser. ¿A ti te ha pasado de repente que te has engañado por alguna pareidolia en tu casa, por ejemplo? Sí, muchas veces. ¿Y te sobresaltas? Sí, claro, porque no sé, por ejemplo, muchas veces me ha pasado que deambulando a oscuras, ¿ya? A mí lo que siempre me pasa es que yo trato de usar mi memoria para saber, pues, conociendo el lugar, para no chocar con cosas, digamos, ¿no? Y evitar alguna clase de accidente. Y muchas veces en ese más o menos transitar lento y tratando de recordar, ¿verdad?, dónde está cada cosa o hasta dónde llega, por ejemplo, un sofá, por decirte algo. Pasa que miras hacia otro sector y cualquier atisbo de luz te hace pensar que lo que hay ahí es una persona, claro, o que hay algo que tú sabes que cuando, no sé, te fuiste a acostar, por ejemplo, no estaba. Claro. Entonces, ¿qué es esto? ¿Ya? ¿O quién está ahí? Y claro, entonces ahí llega el momento en el que uno llega al interruptor, prende la luz y era, no sé, pues una botella, por decirte algo, que en realidad estaba produciendo un reflejo de otra luz, de un cargador, por ejemplo, así de... claro que sí. ¿Verdad? Que emitió una sombra para allá y entonces parecía ser un perro, no tengo idea. A mí una vez así me pasó siendo niño, no tan niño, quizás era adolescente. ¿Ya? Y una vez despierto... Yo no duermo jamás boca abajo, ¿ya? Pero no sé por qué me quedé dormido boca abajo y una posición bastante extraña con el brazo mío por delante. Entonces, claro, a mí me pasa que yo desperté, pero tenía dormido el brazo. No sé cuánto tiempo estuve yo encima de mi brazo, entonces no lo sentía, pero sí mi brazo lo tenía en el cuello, mi mano. Ya. Entonces, imagínate para mí despertar sin sentir mi brazo, pero siento que una mano me está ahorcando. Y era la tuya misma, claro, pero... y con mi otra mano empiezo a tocarme y efectivamente es una mano. Ya. Una mano que no me pertenece. Claro. Y estuve pero muchos segundos así aterrorizado. Hasta que después empieza a volver la sangre y idiota, me doy cuenta que es mi propio brazo. Ya, pero ahora a lo mejor como para reírse de eso, pero en el momento tiene que haber sido espeluznante. Claro, en el momento casi me convierto en una psicofonía. Sí, pues, no es para menos, pero claro, porque además es rara la posición, o sea, es súper rara. Súper raro. Dormir de boca no es tan raro, pero como que te quedaste con las manos aquí. Claro. Sí, es como, no sé, tenías tanto sueño que ni te fijaste cómo quedaste. Es que uno de repente se acomoda en la noche. Pues. Sí, pues, pero es raro eso porque es molesto, entonces como que uno tiende a... En algún momento te sacan la mano de donde te molesta. Bueno, claro. Son cosas que pasan. Pero fíjate tú que existen, querido amigo, además, casos documentados de apariciones residuales. A ver, eso está bueno. ¿Ya? Y mira, por ejemplo, te voy a leer el caso de unos soldados romanos, ¿ya? Que esto pasa en Inglaterra, fíjate, en 1953. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Este dice que es uno de los casos más citados en investigación paranormal ya en Inglaterra, ¿no? En 1953, Harry Martindale, un aprendiz de plomero de 18 años, trabajaba en el sótano del Treasurer's House, un edificio histórico junto a la Catedral de York, ¿ya?
Esto siempre hay en Gran Bretaña. Según su relato, mientras estaba sobre una escalera instalando una cañería, escuchó una corneta y vio emerger de una pared a un soldado montado a caballo, seguido de una columna de soldados con uniforme romano, cascos, lanzas cortas, escudos ovalados. Todo esto caminando en fila a través del sótano. Claro, porque es el eco de otro tiempo, cuando no existía el edificio, por supuesto. Exacto. Entonces dice aquí que lo que hizo célebre este testimonio fue un detalle específico. Los soldados eran visibles solo de las rodillas hacia arriba, como si caminaran sobre un nivel de piso más bajo que el actual. Ah, claro. ¿Verdad? Exacto. Entonces dice, décadas después, excavaciones arqueológicas confirmaron que efectivamente existía una calzada romana original a esa profundidad exacta bajo el edificio. Martindale, quien trabajó después como oficial de policía, mantuvo el mismo relato sin variaciones durante el resto de su vida y se negó durante años a hablar públicamente de este tema por miedo a ser ridiculizado. Eso es lo que pasa. Claro, que no te crean, digamos, ¿no? Que en el fondo digan que estás loco. Pero es que esto es muy, muy particular, ¿eh? Porque dice relación con lo que vamos a ir a investigar, que pensamos que podía ser esta semana, pero no fue. Pero está en carpeta, así que lo vamos a traer durante los próximos programas, sí o sí. Una formación de soldados como un eco de una época pasada. Exactamente. Marchando por lugares. Yo la verdad de las cosas es que creo efectivamente que ahí hay un tema, porque de hecho nos ha llegado, le vamos a agradecer a nuestro público porque nos ha llegado incluso más material acerca de cuestiones que suceden en los escenarios de la guerra civil de nuestro país, ¿no es cierto? En específico en Placilla. Específicamente en Placilla, que es donde vamos a llevar a cabo esta investigación. Ya les vamos a mostrar por qué. Y bueno, la verdad es que ahí sucede precisamente este mismo tipo de aparición residual, que no tiene interacción con nadie más que en este caso con una cámara de seguridad, ¿no? Y que lo digo que hay interacción porque en uno de los casos más impactantes que vamos a ver en ese programa, hay una cámara que tiene sensor de movimiento, pero que no es que detecte solamente el movimiento, sino que lo imita. O sea, si yo paso por fuera de esa casa, la cámara me va a seguir a mí, ¿no es cierto? Se mueve y me sigue durante todo el trayecto que yo paso. Una cámara domo. Exacto. Estas que tienen un movimiento 360. Claro. Y que en este caso, ¿no es cierto?, hizo también esto sin que hubiera ninguna persona. La cámara se mueve siguiendo el movimiento, digamos, de la aparición. ¿Ya? No se mueve hacia el lado contrario, ni hacia arriba, ni hacia abajo, sino que justamente al mismo tiempo siguiendo la aparición que se ve claramente que no son personas de verdad. O sea, no son personas vivas, digámoslo así, que estaban pasando por ahí. Recordemos que ese registro fue captado a eso de las 5 y tanto de la mañana, por lo que habría sido absolutamente, no sé, impensado que suceda, porque no es la persona que se ve. Ahí en ese lugar, o sea, no es el mismo lugar, pero tú recién hablaste de la zona de lo que fue la batalla de Placilla en 1891. Sí. Recuerdo el testimonio de un guardia. Hay un lugar que se llama la Quinta Copton. Sí, que pertenece a la Universidad Católica de Valparaíso. Claro, que es como un club de campo, ¿no? Un club de campo, que es una casa bastante antigua, pero sí, que sus terrenos comprenden un bosque. Sí. Y bueno, en ese bosque, me imagino yo que también era del área donde se desarrolló la batalla o sí, efectivamente. Dantesca. Y el testimonio de este guardia es que duró creo que 2 días trabajando, porque visualizó a soldados heridos, pero soldados con vestimenta de la época de 1891, chilenos, heridos y mutilados. Sí. Casi como pidiendo ayuda. Exacto. Entonces, imagínate esa visión
¿qué será? ¿Residual o inteligente? Inteligente porque está interactuando. Está pidiendo ayuda, ¿no? Distinto sería residual si apareciera en el fondo, no sé, del bosque y estuvieran ahí nomás, así como haciendo nada, digamos, ¿no? O estuvieran en la suya, como que están en ese minuto en la batalla y nada más, ¿no? Como si fuera el eco del tiempo, del que hemos hablado también, de que ellos están ahí en la suya como si todavía siguieran en la batalla. Claro. A pesar de las décadas y décadas que han pasado. Pero como decimos, al otro lado el tiempo no existe. Por ende, para ellos es perfectamente posible pensar que todavía están en guerra. Y sobre todo las muertes violentas. Además, claro. Uno no se imagina lo que es, sobre todo esas batallas que son más antiguas, son más... bueno, ninguna guerra es positiva, pero ustedes entienden el contexto. ¿Más cruentas, dices tú? Sí, a mí yo tengo N registros también sobre todo las batallas que hubo en la Primera Guerra Mundial, que pasaban semanas o meses en las trincheras y no avanzaban nunca. Qué terrible. Y eso significaba condiciones terribles de condiciones tanto de alimentación como higiénicas. Bueno, la supervivencia. Claro, o sea, desde ratas, ya el terreno ya era fangoso todo el tiempo, y muchas veces se producían como especie de, no sé, de vacíos en el terreno y tragaban a las personas que no caminaban por ciertos lugares que estaban con madera, por ejemplo. Se hundían y no había forma de sacarlos y morían así en vez de estar peleando, por ejemplo. Entonces, imagínate la carga que hay todavía en Europa. Se guardan esos lugares como lugares históricos, cosa que acá en Chile debería haberse hecho en vez de construir condominios en la mitad de los campos de batalla. Sí. Resguardar esos lugares, porque son lugares terribles de muerte, de energía, y que hasta el día de hoy pasan. Sí, es muy importante aquello que mencionas tú ahí, entre paréntesis vamos a decir esto, ¿no? Sí. En toda el área de Placilla, donde tuvieron lugar los campos de batalla de la guerra de la guerra civil, no hay nada, no hay absolutamente nada más que quienes sabemos que fue ahí. Hemos podido ir a visitar y recorrer y qué sé yo, pero hoy en día la mayoría de esos terrenos son privados, hay parcelas, hay condominios, hay incluso este club de campo de la Católica, ¿no es cierto? La Católica no tiene la culpa, pero sí no hay ningún resguardo histórico ni de conmemoración, nada, sino que simplemente es como que no existe nomás, como que casi no hay una intención de preservar esa historia. No hay nada. Además que alguien me contaba por ahí, alguien que trabaja dentro del ámbito de la construcción, me explicaba que muchas empresas deciden, si es que encuentran osamentas, deciden no reportarlo, porque eso implica parar la obra por meses, o incluso que no se puede hacer. Entonces, claro, le echan tierra encima, no sé, o construir. Es que yo lo encuentro terrible, porque imagínate construir un edificio, una casa o lo que sea encima de osamentas. Y que las debe haber, porque hay que recordar que en esas áreas hay muchas fosas comunes. Fosas comunes, claro. Claro, en ese tiempo, no, imagínate, sobre un centenares de personas fallecidas. Uf. Era imposible ir a hacer un funeral a cada uno. No, sí, además que en tiempos así de guerra, y sobre todo con el riesgo de proliferación de enfermedades, se corta por lo sano, o sea, claro, exactamente. Hasta la Segunda Guerra Mundial, incluso hasta el día de hoy, cuando no hay posibilidad de retirar los cuerpos. Pero imagínate una empresa, da lo mismo cual sea, pero ya si ocurre esta práctica, encuentran osamentas, no lo reportan por temas económicos, para que no pare la obra, como bien decías tú, construyen
perfectamente la casa, el edificio, y empezamos a tener los efectos paranormales. Claro, porque además eso es perturbar a los muertos. Claro que sí. Y no hay ningún respeto, no solamente porque son los fallecidos, sino que fallecidos, digamos, son los soldados de la guerra civil. Claro. Ya, que como hemos mencionado varias veces, es una de las más crudas y las más sangrientas de la historia. Entonces, hay una carga ahí que no es menor, o sea, podríamos haber construido en la batalla de Concón, podemos haber construido en la batalla de Maipú, ¿no es cierto? Que son lugares que están más resguardados que Placilla. Claro. Y aún así podría a lo mejor no ser tan terrible como es acá, que acá sí que sucedió lo más terrible. Entonces, bueno, en fin, hay un riesgo altísimo que todos esos condominios, todos esos terrenos privados terminen siendo víctimas, podríamos decir, de los sucesos paranormales asociados a la carga que hay ahí. Ahora, ¿qué me dices tú de los objetos asociados a ciertas cosas? Bueno, ya, imagínate, ya siguiendo un poco con lo de la batalla de Placilla u otros lugares que son históricos de batalla. Claro, está penado por la ley también ir a desenterrar botones o cosas con detector, pero se hace. Hay gente que se lleva a sus casas eso. Wow. Yo no sé, o sea, más allá del valor histórico que a mí me apasiona, si yo encontrara, no sé, pues balas o cosas, o botones, yo me lo pensaría 2, 3, 10 veces antes de llevarme ese tipo de cosas a mi casa. Yo igual. A lo mejor es tentador tener un objeto, no por el valor comercial, sino porque tener un objeto histórico, digamos, puede ser tentador, ¿no? Mira, tengo aquí una bala de la guerra civil, ¿no? Como, wow. Un botón del uniforme. Un botón del uniforme, un sable, no sé, un revólver, imagínate. De los primeros que se ocuparon. Entonces, o un arma más larga, no sé. Todo eso es prácticamente un tesoro, ¿no? Como para el valor histórico. Es para museo, en realidad. Es para museo, totalmente. Ahora, ¿qué pasa si lo encuentro yo y no el museo? Técnicamente, ¿yo qué tendría que hacer? ¿Llevarlo al museo? No, pues. Técnicamente, para que esto termine en un museo, tiene que ser encontrado por alguna entidad pública o alguna entidad, no sé, que tenga algún respaldo, ¿no? Que haya pedido permiso para hacer una excavación, no tengo idea. Por ejemplo, los objetos del Titanic, que claro, hay una empresa que creo que deriva de la primera persona que lo descubrió, por allá creo que por los años 80, la primera vez que se localiza el Titanic, y empezaron a haber expediciones y también estaban autorizados a recoger cosas para preservarlas, y son algunas cosas que sobreviven hasta el día de hoy en distintos museos del mundo. Y en todos los museos, incluido una vez que hubo una muestra acá en Chile, hay fenómenos paranormales asociados. Wow. Tiene que ver con esto que hablábamos recién de perturbar a los muertos, porque claro, todos los naufragios, tan terribles como fue el Titanic u otros de guerras y cosas, de por sí ya queda implícito como un lugar de descanso. Claro. Se convierte en una suerte de cementerio. Claro. Sí. Entonces, todas las culturas del mundo conocen esto de no perturbar a los muertos. Ahora hay diferencias, sí, porque por ejemplo lo del Titanic, nadie podía construir nada donde está el Titanic, digamos, no, pero está en las cosas. Claro, pero cosas asociadas a lo que fue la muerte. Claro, pero si tú te das cuenta, de todas formas, el barco está hundido al fondo del mar, son centenares de metros, ¿no es cierto? Miles de metros bajo la superficie, y no es fácil llegar a ese lugar. Entonces, digamos, no es como que yo iba pasando por ahí y me encontré, como si pasa en Placilla, por ejemplo, que yo puedo ir sin necesidad ni siquiera de desenterrar nada y me puedo encontrar por ahí un vestigio. Claro. ¿Ya? Pero se tiene una carga. Eso perteneció a alguien vivo, sí, y no, que murió de forma terrible. Claro, y no, hay una carga tremenda. Por eso decimos que de hecho el lugar debiera estar resguardado y conmemorar ahí. Debería haber un recordatorio, ¿no? De lo ahí, que sucedió y dejar eso ahí tranquilito. En Placilla pasan los dos fenómenos que hemos estado hablando. Interacciones inteligentes, claro que y también residuales. De todas maneras.
de todas maneras. Pero independiente de cuál de las dos sea la que uno presencie, ¿no? Allí debiera estar mucho más resguardado por lo mismo, porque hoy día no hay ningún respeto, no hay nada, ¿cierto? De no perturbar a los muertos, como dices tú, pero no solamente porque hay gente que a lo mejor se ha llevado esta suerte de tesoros históricos, sino que además se está ocupando hoy día como terreno para construir. Entonces ahí va a haber gente viviendo, van a haber comercios, van a haber, no sé, colegios, va a haber lo que hay cuando viene la urbanización. Y todo eso sobre el lugar que fue escenario de una de las guerras más sangrientas de la historia. Entonces no sé si eso tenga... o sea, digamos, mientras eso se mantenga así, difícilmente van a dejar de ocurrir fenómenos paranormales en esa área. Claro, por ejemplo, ya no hablemos del Titanic, no hablemos de sitios de hallazgo que fueron campos de batalla. Hay gente que se lleva cosas de los cementerios, y eso lo hemos hablado eso sí que... innumerables veces. Sí. Hay una historia que nos contaba nuestro amigo Danilo, ¿cierto? Sí. Que una vez alguien se llevó algo de una tumba y volvieron rápidamente en la madrugada a devolverlo, porque creo que el niño se había llevado... No sé si era una cruz, era algo que brillaba. Terrible. Y empezaron a ocurrir fenómenos paranormales, pero heavies en la casa. Y ellos de inmediato detectaron que podría deberse a este elemento del cementerio, de una tumba. Sí. Y fueron en la mitad de la noche a devolverlo. No así como claro, media hora después, a las 3 de la mañana, una cosa claro, así. Ahí yo creo que había una interacción más que inteligente, exigiendo... de vuelta, claro. Claro, sí, es así. También las historias que hemos visto, que por ejemplo cuando fuimos a Tenebris, ¿no es cierto? Claro. Y también otros ejemplos bastante parecidos en los que son retirados objetos de cierto lugar y que cuando por ejemplo el payaso, ¿te acuerdas del payaso? Del caso que ese es un caso que nos mandaron. El payaso carga. Ese es otro caso. No, es el payaso que era una persona que compró un payaso en la feria, ¿no es cierto? Un muñequito así de esos con cabeza de cerámica y cuerpo como de algodón y qué sé yo. Y ropita. Y ropa, claro, de género, digamos, claro. no pintada. Y que en ese caso llegó una persona con este payasito a la casa con la intención de restaurarlo, que estaba medio a maltraer. Y llegó el payaso y quedó la embarrada en la casa, empezaron a pasar puras desgracias hasta que alguien dijo para mí que esta cuestión y lo hicieron desaparecer y se acabaron los problemas. Claro, y le Evita, ahí también un saludo para nuestra amiga Evita, que pronto también estará nuevamente con nosotros. Yo me acuerdo cuando nos llega esta historia, yo le mando la foto a ella para que sin contarle la historia. Claro. Y ella con su mediumnidad como que intuye o averigua como la otra parte de la historia. O sea, ese muñequito que lo habían comprado en una feria de las pulgas, alguien lo había sacado de una limita. Ahí está. Claro. Ahí donde está claro. Que es lo mismo que traérselo de un cementerio. Exactamente. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. Y la verdad... No es para nada recomendable, muchachos. Usted, sea lo que sea que encuentren en un cementerio, aunque sea una maleta con billete, no se lo lleven, porque créanme que les va a salir más barato. Porque de verdad que estas cosas tienen una carga increíble. Si pasó esto que decías tú, que recordabas de este caso de las personas que el niño, quizás sin querer incluso, no creo que tuviese la intención, el niño no se iba a llevar una cuestión para venderla, ¿no? Tiene que haberle llamado la atención y le gustó, no sé, y se la llevó así como creyendo que estaba ahí para tirar en el suelo, ¿no? Como que se la encontró, ¿verdad? O quizás efectivamente se la encontró, pues se puede haber caído, ¿no? El asunto es que al momento de que empiezan a pasar cosas inmediatamente, estamos hablando del mismo día, y vuelven en la mitad de la noche, no esperaron al día siguiente, nada, fueron al tiro a devolverlo. Claro. ¿Verdad? Y ahí se acabaron los problemas. Entonces, pasa con este payasito, pasó también con la muñeca que fueron a dejar a Tenebris, ¿verdad? Que fue un caso en que la persona escribió de su puño y letra la historia de esa muñeca, que fue bien parecida a la del payaso, que también fue comprada en una feria de las pulgas.
y que también, coincidentemente con la llegada de este elemento a la casa, comenzaron a pasar una serie de desgracias. Y nuevamente se dan cuenta o infieren de alguna forma que la causa está en la muñeca. Sí. Que la persona que de hecho se la lleva dice: a mí nunca me gustó, yo siempre sentí como un rechazo, ¿verdad? Y entonces la va a dejar a Tenebris, claro, como un objeto maldito, ¿no? Y en Tenebris la reciben, y efectivamente después una vez que la muñeca sale de la casa, para todo, dejan de pasar cosas. Entonces es un verdadero objeto maldito. Este tipo de cuestiones son, no sé cómo llamarlas, pero si tuviéramos que clasificarlas dentro de lo que estamos hablando hoy, serían fantasmas inteligentes, porque hay una interacción, ¿no? Empiezan a incidir en la vida de los que están alrededor. Claro, el sentido de pertenencia se extrapola más allá de la vida. Exacto, entonces eso no es necesariamente un fantasma, porque no hay una aparición, no se ve, no se escucha quizá, pero sí algo hay que viene aparejado con este payaso, con esta muñeca, que coincidentemente son iconos muy cinematográficos, pero estos son casos reales y son casos de acá, de Chile, digamos, no vienen de lugares tan... Claro, no vienen de los Warren justamente, y son cosas que pasaron ahora, digamos, durante esta época, no hace 100 ni 150 años atrás. Entonces, la verdad es que a mí me sigue llenando de misterio y de sobresalto un poco esta cosa del fantasma que sabe o el que no sabe que estás ahí. No sé, a mí me deja muy, no sé cómo decirlo, inquieto quizás. Claro, a mí hace rato ya que algún programa de la noche el miedo no me provocaba esto, que es más preguntas que respuestas. ¿Cierto? Porque es un tema que podríamos seguir conversando toda la noche. Claro, porque tenemos ejemplos y casos para el mundo, y podríamos abrir las redes y decirle a ustedes: mándenos historias ahora, en este preciso instante. Este programa, lamentablemente, en esta ocasión estamos grabados, pero de todas maneras, en el chat o envíennos, los invitamos a que nos envíen igual, ¿no es cierto?, casos que tengan quizás de cosas parecidas a esto. Está apareciendo siempre en pantalla nuestro WhatsApp. Eso. Que envían sus audios. Exactamente. ¿Tienen experiencias con un fantasma que los ignoró, o al contrario, un fantasma que les quiso hablar, que les tiró la mano, no tengo idea, alguna cosa? Cuéntenos, porque nosotros aquí se los vamos también a traspasar a nuestros amigos, ¿no es así? Sí, bueno, nosotros en el programa pasado estuvimos revisando algunas historias que nos enviaba nuestra amiga Yael. ¿Te acuerdas? Sí. Y bueno, ella terminó invitándonos a su casa también, así que vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo para ir un poco a ver si podemos captar alguna cosa que todavía sobreviva por ahí. Wow. Y bueno, agradecerles también, están apareciendo en pantalla los miembros de nuestro canal. Los invitamos, porque la verdad, las cosas que venimos prometiendo hace rato, que vamos a tener material exclusivo, pero se viene. Sí, hay que decirlo, ¿cierto, querido amigo? Me gustaría también ahí, dejarlo un meet and greet de repente ahí cuando haya mejor clima. Eso, con los miembros de nuestro canal. Sí, pues corresponde. De todas maneras que sí. ¿Alguna conclusión, querido amigo, para cerrar? Como te dije, más preguntas que respuestas. Es un tema que me apasiona a mí, lo de los fantasmas, de la misma manera que me provoca miedo. Y claro, hay que seguir conversando. Hay que seguir. Vamos Gracias, a mandarle un saludo a dos de nuestras queridas amigas del programa. Una de ellas es nuestra querida Milla, que estuvo de cumpleaños hace algunos días atrás, así que ahí le mandamos un cariñoso saludo. No pudimos ir a la fiesta, pero ya también estamos tratando de encontrarnos para hacer relatos, y ahí vamos a hacer alguna celebración, prometido. Y también a Karen Palacio, nuestra querida Karen, parte de este grupo, ¿no es cierto?, de los mieditos, así que desde Punta Arenas estuvo de cumpleaños también en estos días, así que muchas felicidades para ellas, que son personas muy especiales para este programa. Exactamente. ¿No es verdad? Eso, así que bueno, esperamos que hayamos cumplido
nuestro objetivo, que es asustarnos juntos un ratito. Y no nos queda más entonces que dejar los invitados a encontrarnos nuevamente en la próxima edición de La Noche del Miedo.